tal? Yo soy César Benedicto Callejas y esto es La Pasada de Lista en Cisterna de Sol. 10 libros para hablar sobre la carretera. La carretera es un signo inequívoco de libertad. Desde que las máquinas comenzaron a devorar las rutas y los hombres acortamos las distancias con la máquina, nos encontramos con literatura de este tipo por todas partes, en Asia, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, porque constituyen el sueño de los hombres. Ir a donde nunca se ha llegado, conocer gente que nunca se ha visto, escuchar otros acentos, pero sobre todo el largo periodo de la reflexión que constituye moverse en una cabina a alta velocidad devorando los caminos. Berkeleyana de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, ya con un padecimiento cardíaco severo, debe recibir el doctorado honoris causa que le ofrece la Universidad de Berkeley en California. No puede viajar en avión. Acompañado de su hijo y de un chofer, lanza una travesía que lo va a llevar desde la Ciudad de México hasta California, recorriendo senderos, caminos, descomposturas, habituándose al ritmo del coche, de la máquina, para encontrarse en una universidad de gente joven que le escucha, que lo atiende, y a través de toda esta ruta hace la comparación inevitable entre nuestra cultura y la cultura del país del norte. En el camino, de Jack Kerouac, el líder de la banda de los Beatniks, este escritor que hace referencia a su viaje interno, lo va a constituir también en un viaje psicodélico, un viaje en busca de su dharma, de su yo interno, desde la Ciudad de México hasta Nueva York, y a partir de ahí cruzar un par de veces de este a oeste de la Unión Americana. Es un libro de profunda reflexión, es un libro en el cual el autor se encuentra a sí mismo en el silencio de las carreteras, en el rostro de la gente que va conociendo y que va constituyendo para él una recuperación de sí mismo, de su vocación de escritor, de su lugar en el planeta y sobre todo de su condición humana frente a la grandeza de la tierra, frente a la grandeza de la naturaleza. La carretera de Cormac McCarthy. Un viaje que se vuelve una pesadilla para un hombre y su hijo, que va a dejar ver las costuras de la realidad. Un mundo que no funciona como lo teníamos planeado y que da de sí por todas partes. Un libro que marca un puente entre el terror, el suspenso, el thriller, pero sobre todo que nos hace sentir la soledad inmensa de las grandes carreteras norteamericanas y la manera en que hemos ido destruyendo poco a poco el concierto de la naturaleza y el hombre, el concierto de la sociedad, los acuerdos fundamentales que nos permiten vivir en paz y que al final del día constituye también un canto hacia la unidad inefable entre padres e hijos. Lolita, de Vladimir Nabokov. Si bien estamos acostumbrados a esta imagen de Lolita, de la pequeña mujer que hace perder la razón al hombre adulto, y tendremos a recordar sobre todo estas escenas de belleza, de seducción en la novela, el hecho es que gran parte de este gran texto circula sobre las carreteras de los Estados Unidos. Este hombre viaja con su hija amante a través de toda la Unión Americana y va recorriendo moteles, lugares, restaurantes, cafeterías que le van mostrando este mundo del progreso, este mundo del crecimiento, este enloquecido capitalismo que va devorando campos y ciudades para construir el imperio de la carretera y del auto. Una novela que se perfila no solamente en el sentido de su belleza y de la relación entre la niña y el hombre, sino entre el hombre y la nación a la que lo ha adoptado, comparación entre Europa y los Estados Unidos a través de las carreteras que son tan grandes como la imaginación del autor. Los autonautas de la cosmopista, de Julio Cortázar y Karen Dunlop. Un viaje que emprende la pareja desde París hasta Marsella, bordeando las carreteras vecinales, encontrándose con el sur de Francia y en un viaje psicodélico, si usted quiere, un viaje surrealista en el que todo puede suceder. El hombre dedicado a la literatura, la mujer que lo acompaña y que es también una creadora, dibujan el escenario del sur de Francia dotándolo de nuevos significados. La magia de Cortázar se hace sentir desde su experiencia personalísima, un libro que no se puede olvidar porque además
de un profundo entretenimiento, lo que nos proporciona es esta visión en la que el mundo es mucho más rico de cuanto estamos acostumbrados a ver. Llegaron, de Fernando Vallejo, una novela en la que un viejo, aparentemente de los 60 años, habla con sus nietos, recorre carreteras, recorre la geografía colombiana para hacer un recuento de su vida, de la historia de su país, en un lenguaje que llega a ser irónico, que llega a ser a veces cruel, patético en muchos sentidos, pero también hilarante y divertido, tal como la condición humana, tal como la relación entre los viejos y los jóvenes. Una memoria puntual de la Colombia de los años 50, 60, 70, que se encuentran en la memoria de este hombre que está entregando lo más fiel y lo más profundo de su existencia, su recuerdo a la siguiente generación. Una carretera en obras de Mo Yan. Mo Yan, el premio Nobel de Literatura chino, se propone una parodia, una ironía sobre el comunismo en China. Una carretera que debe ser construida, pero a la que todo le resulta mal porque los trabajadores no desean cooperar, hay indisciplina, hay erupciones de violencia, a veces de sentido del humor muy profundo, muy fino, pero que delatan el conflicto entre igualdad y libertad, entre los hombres que aspiran a más, que desean ser libres, pero que están constreñidos en su voluntad para lograr esta obra que no comprenden y cuyo sentido no alcanzan. Mientras agonizo, de William Faulkner, una de sus obras clave. Una mujer que ha fallecido y que tiene que ser transportada en un ataúd por su familia para poder ser enterrada, según la promesa que hizo su hijo, en terrenos de su propiedad. La carretera se vuelve una especie de hogar ampliado donde reciben la solidaridad de quienes los ven pasar, comparten el duelo, pero también se preguntan sobre la necesidad del viaje, sobre si no es verdad que donde estemos está nuestro hogar y si es tan importante las raíces. Un cuestionamiento profundo que va a permear toda la obra de Faulkner, pero en este caso en particular se pone de manifiesto en esta mujer que emprende su último viaje, literalmente, en auto. Miedo y asco en Las Vegas, de Hunter Thompson. Una novela cruda, una novela al estilo de los beatniks, pero más allá de eso, con un toque periodístico importante. Este hombre que viaja a Las Vegas para encontrarse con un suicidio lento, con un desencuentro consigo mismo en la destrucción del alcohol, de la droga, de la apuesta, de la violencia, pero que denota las características fundamentales de la condición humana, la sobrevivencia. Un hombre que ha pasado una larguísima temporada en el infierno, pero vuelve, se mantiene vivo y regresa para contarlo. Viajes con Charlie en busca de los Estados Unidos, de John Steinbeck. La magnífica pluma de Steinbeck comparte un viaje íntimo a través de la geografía norteamericana acompañado de su perro. Este compañero ideal, este compañero entrañable, nos recuerda a la pluma de Virginia Woolf hablando de Flush, la biografía de su perro, pero va mucho más allá de eso, porque el diálogo con la mascota, con este animal fiel, amigo, entrañable, va dibujando el encuentro de este autor con la naturaleza enorme, imponente del sur de los Estados Unidos. Será su propia pluma, su propia reflexión, la que lo lleve a concluir y a modificar su propia visión de su país. Más allá de la lucha del capital y de la lucha por la construcción de las ciudades, la carretera y el perro le devuelven una humanidad que él, desde luego, creía perdida. Yo soy César Benedicto Callejas, esto fue La Pasada de Lista en Cisterna del Sol, 10 libros para hablar sobre carreteras. La carretera es la gran experiencia. La carretera es compañía, soledad también, es impulso de libertad y de conocimiento. Lo mismo que todas estas novelas. Háganos saber si el video le ha gustado, compártalo con sus amistades, sugiéranos algún tema, comuníquese con nosotros. Hagamos comunidad lectora. Únase a nuestro movimiento uno y una, por cada autor, una autora. Visibilicemos la voz de las mujeres, pero sobre todo, compartamos el enorme, el inefable placer de leer.